Estimados estudiantes, damos inicio con la sección número 3 del tema de disoluciones del curso de Fundamentos de Química Biológica. Tal y como lo mencionamos en la sección anterior, con la molaridad podemos obtener datos de las reacciones que se lleven a cabo en disolución acuosa. En la siguiente relación podemos ver que si conocemos la molaridad y el volumen, podemos calcular el número de moles de reactivos o productos involucrados en las reacciones. ¿Cómo? Se nos van los litros con los litros y nos quedan finalmente los moles. Veamos el siguiente ejemplo. Según la siguiente reacción química en la que el cloruro de níquel reacciona con 2 mol de hidróxido de sodio para producir 1 mol de hidróxido de níquel y 2 mol de cloruro de sodio, determine los litros de hidróxido de sodio 0.4 molar que reaccionan con 0.2 litros de cloruro de níquel 0.5 molar. El paso 1 consiste en calcular el número de moles de cloruro de níquel que hay en 0.2 litros usando la molaridad del cloruro de níquel como factor de conversión, como se puede ver a continuación. 0.2 litros se me van con mi factor de conversión para darme finalmente el número de moles de cloruro de níquel que hay en esos 0.2 litros. Equivale a 0.1 mol de cloruro de níquel. Como paso número 2, vamos a calcular el número de moles de hidróxido de sodio que reaccionarían con los 0.1 mol de cloruro de níquel, usando la estequiometría de la reacción como factor de conversión. Si se acuerdan de la reacción, nosotros habíamos visto que 1 mol de cloruro de níquel reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio. Utilizando ese factor de conversión, vamos a ver cómo los moles de cloruro de níquel se van a convertir en moles de cloruro de sodio. 0.1 mol de cloruro de níquel reacciona con 0.2 mol de cloruro de sodio, según la siguiente ecuación. 0.1 moles van a reaccionar con 0.2. Como paso número 3, vamos a determinar los litros de hidróxido de sodio 4 molar que contienen 0.2 mol utilizando la molaridad como factor de conversión. 0.2 mol de hidróxido de sodio se nos van a ir con los moles de hidróxido de sodio que hay en un litro. Por lo tanto, 0.05 litros de hidróxido de sodio 4 molar es la cantidad de hidróxido de sodio que vamos a necesitar para que hayan 0.2 moles en disolución que puedan reaccionar, como lo vimos, con el cloruro de níquel. Para el caso de los electrolitos fuertes, la molaridad es equivalente a la cantidad de cada ion que está presente en la disolución. Entonces, por ejemplo, para una disolución 1 molar de hidróxido de calcio, podemos ver cómo en disolución se forma 1 mol de calcio y se forman 2 moles de hidróxido. También podemos decir que la disolución contiene 1 mol de iones calcio y 2 moles de iones hidróxido y que no hay unidades de hidróxido de calcio presentes. La concentración de los iones en disolución puede expresarse como lo vemos en las siguientes imágenes. Los iones calcio equivalen a 1 molar y los iones hidróxido equivalen a 2 molar, en donde los corchetes en este caso indican que la concentración se expresa específicamente en unidades de molaridad. Veamos el siguiente caso. Calcule la molaridad del ion nitrato y del ion hierro en una disolución de nitrato de hierro 2 molar. Consideremos primero el equilibrio químico que se da en disolución. Podemos ver que el nitrato de hierro se disocia en iones hierro y en iones nitrato, pero al existir en la ecuación, en la fórmula química, 3 nitratos, tenemos que mantener eso en la estequiometría de este equilibrio químico.
Sabemos entonces, a partir de ese equilibrio, que una mol de nitrato de hierro produce un mol de iones hierro 3+ y 3 mol de iones nitrato. Por lo tanto, tenemos la concentración de iones hierros 3+, que equivale a 2 molar, y de nitrato, que equivale a 6 molar. ¿Producto de qué? La concentración inicial multiplicada por los 3 moles que se producen en el equilibrio químico. A lo largo de las 3 sesiones que hemos expuesto en este capítulo, nos hemos enfocado principalmente en las propiedades de los solutos y en la manera de preparar disoluciones. Es por ello que en las próximas filminas vamos a explicar algunas propiedades de las disoluciones una vez formadas. En una disolución, las partículas de soluto son tan pequeñas que pueden atravesar materiales como los filtros y las membranas, que se usan para evitar el paso de moléculas grandes. Es común confundir las disoluciones con otro tipo de dispersiones cuyo tamaño de partículas es casi imperceptible ante la vista humana. Ejemplos de ellos lo podemos ver en el siguiente cuadro. Por ejemplo, están los coloides y las suspensiones, donde podemos observar en el cuadro las diferencias que existen entre cada uno. Como nosotros dijimos anteriormente, una disolución está formada por partículas muy pequeñas que son provenientes del soluto. Pueden ser átomos, iones o otro tipo de moléculas pequeñitas. Estas tienen la característica de que no sedimentan con el tiempo y no se pueden separar por membranas semipermeables o como filtros, ya que, como explicamos anteriormente, son tan pequeñas que pueden atravesar los poros de estas. Los coloides, por otro lado, están compuestos por moléculas más grandes, por ejemplo proteínas, o grupos de moléculas iones. Estos tampoco sedimentan, pero sí se pueden separar por membranas semipermeables, sin embargo no por filtros normales. En el caso de las suspensiones, están formados por tamaños de partículas muy grandes, incluso algunas que pueden ser visibles a la vista humana. Estas sí tienden a sedimentar con el tiempo y se pueden separar por membranas semipermeables o por filtros. En esta imagen podemos ver cómo en el caso de las suspensiones las partículas pueden sedimentar y cómo los filtros no pueden retener las partículas de coloides y soluto, pero sí las de una suspensión. En el caso de las membranas que tienen tamaño de poro mucho más pequeños que un filtro, sí pueden retener los coloides y a las suspensiones, pero no a los solutos. Ejemplos de coloides y suspensiones con los que podemos estar familiarizados están los que se muestran en el cuadro. Mediante el proceso llamado ósmosis, es posible separar solutos del agua usando una membrana semipermeable. De manera general, el agua atraviesa la membrana para pasar de una disolución con menos soluto a otra con mayor soluto. El movimiento del agua diluye la disolución o las disoluciones para igualarlas o intentar igualarlas. Las concentraciones de soluto en ambos casos, después de un tiempo, deberían llegar a ser las mismas. Cuando el volumen de la disolución aumenta, como se puede observar en la figura, el aumento de la altura provoca que exista una presión conocida como presión osmótica, que empuja las moléculas de agua de nuevo hacia la disolución menos concentrada, hasta que el flujo se termina igualando. La ósmosis es un proceso que se da continuamente en los sistemas biológicos. Existen 3 tipos de disoluciones dependiendo de si ejercen o no la misma presión osmótica que los fluidos corporales. Están las disoluciones isotónicas o fisiológicas, que ejercen la misma presión osmótica que los fluidos corporales. Están las disoluciones hipotónicas, cuya concentración de solutos es menor a la fisiológica. Y finalmente las disoluciones hipertónicas, cuya concentración de solutos es mayor a la fisiológica. Un ejemplo de estas disoluciones se puede ver en las figuras siguientes, en donde se muestra lo que sucede con los glóbulos rojos cuando están en contacto con los diferentes tipos de disoluciones mencionados. Podemos ver
a un glóbulo rojo en contacto con una disolución isotónica donde no hay un intercambio de solvente o de disolución, en este caso agua, a lo largo de la membrana. Cuando el glóbulo rojo se pone en contacto con una disolución hipotónica, se produce un fenómeno conocido como hemólisis, donde el glóbulo rojo se hincha y se explota, producto del agua que ingresa a la célula. Finalmente, cuando se pone en contacto con una disolución hipertónica, se produce un fenómeno conocido como crenación, en donde el glóbulo rojo se encoge, precisamente porque el agua está saliendo del glóbulo hacia la disolución. La diálisis es un proceso similar a la ósmosis, en el que una membrana semipermeable llamada membrana de diálisis retiene partículas como coloides, pero permite el paso de los solutos. Este proceso se utiliza para separar las disoluciones de los coloides. Estimados estudiantes, damos inicio con la sección 3 del tema de disoluciones del curso de Fundamentos de Química Biológica.